Las subordinadas adverbiales impropias, precisamente por este carácter impropio que la diferencian de las adverbiales propias, se analizan de forma diferente al resto de las proposiciones. Como no equivalen a adverbios, no vamos a hacer como en las subordinadas sustantivas, adjetivas o adverbiales, en que sustituíamos la proposición por la palabra correspondiente, veíamos la función y analizábamos como si tuviéramos una oración simple hasta que llegábamos a la caja correspondiente a la palabra que sustituía las proposiciones. Vamos a hacerlo de una forma similar, pero no exactamente igual, a como hacíamos con las coordinadas. Si os acordáis, en las coordinadas lo que hacíamos era señalar las proposiciones coordinadas, señalar el nexo que quedaba fuera de ambas y luego analizarlas independientemente como si fueran oraciones simples. Ahora que vamos a tener una proposición principal y una proposición subordinada, lo que tenemos que hacer es señalar eso, señalar cuál es la proposición principal, cuál es la proposición subordinada, la relación lógica que hay entre ellas ya queda establecida por la clasificación de la oración compuesta y luego el nexo va con la subordinada. Ya no está al margen de las dos porque tiene esa posición rígida junto a la subordinada, ¿no? El nexo nunca va a poder encabezar la principal. Pues esto es lo que tenemos que reflejar en el análisis. Entonces, lo más importante es, primero, localizar cuál es la proposición principal y cuál es la proposición subordinada y señalarlo. Ahí tenemos un ejemplo. Juan llegó agotado porque subió sin descanso. Pues yo tengo dos verbos, llegó, subió, y un nexo que es porque, que es un nexo causal. La subordinada, por tanto, será porque subió sin descanso. Esa es la proposición subordinada, la que encabeza por el nexo y no tiene sentido. Y la principal, Juan llegó agotado, que fijaos que sí podría tener independencia, tendría sentido por sí misma. El nexo, que también es importantísimo marcarlo, en este caso está clarito porque es una palabra, es una conjunción, la conjunción causal porque. Otras veces vamos a tener una locución formada por varias palabras y va a ser muy importante discernir claramente cuáles son los elementos que forman parte del nexo. El nexo de las subordinadas, de las proposiciones subordinadas adverbiales impropias va a ser siempre una conjunción, si es una palabra, o una locución conjuntiva, si son varias palabras, del mismo tipo que es la subordinada. Es decir, si tenemos una subordinada causal, el nexo va a ser causal. Si tenemos una subordinada consecutiva, el nexo va a ser consecutivo porque es precisamente el nexo el que marca esta clasificación. Si tenemos otro tipo de palabras como adverbios, pasan a funcionar como conjunciones, con únicamente la función de nexo y por tanto pondremos conjunción, locución conjuntiva del tipo que sea. Bueno, pues una vez que tengo señalada la principal, Juan llegó agotado, y la subordinada, porque soy sin descanso, lo que hago es en la caja de abajo clasificar esta oración compuesta. Estoy ante una oración compuesta por subordinación adverbial impropia, porque no equivale a un adverbio, y de tipo causal. Y ahora procedo a señalar cuál es la proposición principal y cuál es la proposición subordinada. Proposición principal, Juan llegó agotado porque subió sin descanso, es la proposición subordinada adverbial impropia causal. Y ahora voy a analizarlas más o menos por separado. Empiezo por la principal. Juan llegó agotado. Como siempre, marco el sujeto, que es el sintagma nominal Juan, y el predicado, que es el sintagma verbal llegó agotado. El sujeto consta solo de núcleo, que es el sustantivo Juan, y el predicado consta también de su núcleo, que será como siempre el verbo, llegó, y agotado. Agotado, ojo, que podría parecer un complemento circunstancial de modo como llegó Juan, pero agotado se refiere a Juan y concuerda con Juan. Juan llegó agotado, pero si hubiera llegado a ser Juana, Juana llegó agotada. Por lo tanto, parece un circunstancial de modo, pero dice algo del sujeto al mismo tiempo que complementa el verbo, y esto se nota porque concuerda con el sujeto, lo que tengo es un predicativo, un sintagma adjetival que consta solo del núcleo del adjetivo agotado. Pues ya tengo la principal analizada.
Vamos a la subordinada como siempre, en las subordinadas, como el nexo no va a tener función dentro de la subordinada, que es una de las complicaciones que tenemos, por ejemplo, en las relativas, en las adjetivas y las adjetivas sustantivadas, aquí no. Aquí marco que el nexo es una conjunción causal, que al ser conjunción ya solo tiene la función de nexo, y paso a buscar sujeto y predicado, subido sin descanso. El sujeto está omitido porque es el mismo que el de la principal y es Juan. Subido sin descanso es todo predicado, sintagma verbal. El núcleo de este predicado es el verbo subió, y sin descanso ahora sí tengo un complemento circunstancial de modo. ¿Cómo subió sin descanso? Esto ya no concuerda, se refiere simplemente a cómo subió. Es un complemento circunstancial de modo, que es un sintagma preposicional que, como todos los sintagmas preposicionales, tiene su preposición, en este caso la preposición sin, y su término, el sintagma nominal descanso, que solo consta de núcleo, el sustantivo descanso. Y para tener el análisis completo solo me falta señalar que subió, el núcleo del predicado es un verbo. Vamos a ver otro ejemplo. Por más que llame, nadie me contesta. Tengo dos verbos, contesta, llame, tengo el que, el por más que. La proposición principal será nadie me contesta, y la proposición subordinada será la que empiece por el nexo. La proposición principal se puede leer ella sola sin problema, nadie me contesta, y la subordinada es la que empieza por el nexo, por más que llame. Por más que llame equivale a aunque. Aunque llame, nadie me contesta. Por tanto, el nexo van a ser estas tres palabras que forman una locución conjuntiva que equivale a aunque, y como equivale a aunque, expresa un obstáculo. Que yo llame es un obstáculo para que nadie me contesta. Por lo tanto, lo que tengo es una oración compuesta por subordinación adverbial impropia concesiva. Y tengo que señalar primero la proposición principal y la proposición subordinada. La proposición principal es nadie me contesta, y por más que llames, la proposición subordinada adverbial impropia concesiva. Tengo que analizarlas ya por separado. Vamos con la principal, nadie me contesta, busco sujeto y predicado. El sujeto es el sintagma nominal nadie, que consta solo de núcleo. El pronombre indefinido nadie, y me contesta es el predicado, un sintagma verbal cuyo núcleo es el verbo contesta, que lleva un me. El me puedo dudar, complemento directo o complemento indirecto. A mí nadie me contesta, a ella nadie le contesta. El femenino se sustituiría por le. Por tanto, tenemos un complemento indirecto, un sintagma nominal que consta solo de núcleo, el pronombre personal me. Pues ya tenemos la principal. Vamos a la subordinada. Como siempre, lo primero que hago es señalar que la locución conjuntiva concesiva por más que está realizando la función de nexo. Como no es una conjunción, por lo tanto no va a tener ninguna otra función, solo tiene la función de nexo. Llame, sujeto y predicado, todo lo que tengo ahí es predicado, sintagma verbal. El sujeto omitido va a ser yo llame, por lo tanto, sujeto omitido yo. Predicado llame, que solo consta de núcleo, el verbo llame. Pues como veis, son mucho más sencillas de analizar que las adjetivas o que incluso las sustantivas, porque repito, lo importante es identificar el tipo de nexo, ver a qué nexo se corresponde y qué tipo de adverbial impropia tenemos,
Señalamos proposición principal, proposición subordinada. En la subordinada señalamos el nexo y analizamos cada una por separado, buscando su sujeto, su predicado y dentro del predicado los distintos complementos del verbo.